La iglesia es una palabra que, sin lugar a dudas, tiene bastante mala prensa en esta parte del mundo, en esta época en particular, caracterizada por un supuesto progresismo, ¿verdad? La iglesia es enseñada como aquella tirana que cuando se colonizaron estas tierras vino a hacerle mal a aquellos que aquí vivían. No sé si será verdad o no, pero eso es lo que se enseña. Y ya desde chicos los chicos que van a la escuela tienen una mala concepción de lo que es la iglesia. No importa si eso era la iglesia, si no era, si lo hizo, si no lo hizo. Allí está la mala concepción acerca de lo que es la iglesia. Basta con que nosotros pongamos en Google, en Internet, la palabra iglesia y filtremos por noticias y vamos a ver las atrocidades que nos aparecen. Denuncias de abusos a todo tipo de libertades de sus feligreses, denuncias de abusos a la integridad física de las personas, cosas inmorales que no se pueden ni siquiera mencionar. Vemos corrupción, vemos todo tipo de cosas negativas ligadas a la palabra iglesia. Y cuando se escucha esta palabra, hoy en día, sin duda, los sentimientos que despiertan las personas son negativos y no positivos. Sin embargo, vale preguntarnos, ¿todo eso que está representado bajo ese nombre de iglesia es verdaderamente la iglesia? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es la iglesia? ¿Y cómo podemos saber qué es la iglesia sino leyendo el libro que el fundador de la iglesia nos dejó, que es la Biblia? Por eso me gustaría que pensemos en qué es la iglesia desde un punto de vista bíblico. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de qué es la iglesia, qué debe hacer la iglesia y qué es lo que Dios quiere para la iglesia, tal como Él lo expresa en su palabra? Siempre solemos decir que la iglesia no es una institución, la iglesia no es un edificio, la iglesia es la reunión de las personas que creen en Jesús, es decir, la congregación, el conjunto de todas aquellas personas que siguen a Jesús y se someten a Él, que siguen sus enseñanzas, aquellos que son discípulos de Jesús. Estas personas conforman a la iglesia y el diccionario de la Real Academia dice algo muy parecido a esto, aunque luego agrega y desliza allí algunas cosas que son incorrectas. Pero llegamos a una premisa básica, que la iglesia no es una institución, no es una organización, no es un edificio. La iglesia son personas y las relaciones que esas personas entretejen entre sí. Sin embargo, aún así, podríamos a cualquier grupo de personas que se reúnen bajo el nombre de iglesia realmente reconocer que es una iglesia conforme a lo que la Biblia enseña. Yo creo que no. ¿Y por qué creo que no? Porque creo que la Biblia nos da pautas, nos da marcas de lo que es una iglesia tal como Dios la concibe. Y en esta tarde quisiera que nos dediquemos a ver 7 de estas marcas. 7 marcas que determinan lo que es una iglesia auténtica, tal como la Biblia enseña, y lo que no lo es. No para que veamos a otros grupos que se ponen el nombre de iglesia y digamos ellos están mal, sino que por el contrario, para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos en lo colectivo y en lo individual, porque dijimos que la iglesia son las personas, es decir, cada uno de nosotros, y veamos en qué cosas tenemos que cambiar, en qué cosas tenemos que mejorar. 7 marcas de la pureza de la iglesia bíblica. Vamos con la primera y vamos a estar leyendo bastante el libro de Efesios, tal vez algún otro libro también, pero particularmente el libro de los Efesios, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, es reconocida como un tratado eclesiológico por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta carta enseña, más que cualquier otro libro de la Biblia, qué es, para qué existe y qué es lo que Dios pretende de la iglesia. Efesios. Y la primera marca que vamos a estar leyendo en el capítulo 3 es que la iglesia, tal como la Biblia la presenta, tiene que ser doxológica. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, está hablando de Dios, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La primera marca de una iglesia auténtica es que tiene que ser doxológica. Tal vez nunca escuchaste esa palabra. Allí cuando nosotros leemos la palabra gloria en el versículo 21,
La palabrita que se usa originalmente en el Nuevo Testamento, que no fue escrito en español, fue escrito en griego, es la palabrita doxa, significa gloria. Una iglesia doxológica es una iglesia que da la gloria a Dios. La gloria es para Dios, como dice el pasaje que acabamos de leer en la iglesia. Y este, sin duda alguna, es el principal objetivo por el cual existe la iglesia, dar gloria a Dios. Y esto no sorprende en absoluto. Dios creó en determinado momento un universo entero, que es este en el cual nosotros vivimos, para que su gloria sea reflejada. Eso nos lo dice el Salmo cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios crea un universo completo para reflejar allí su gloria. Y en lo particular nos crea a nosotros como sello de su creación, portadores de la imagen de Dios, porque dice que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que reflejando su imagen demos gloria a Él, para que le glorifiquemos. Sin embargo, el hombre se apartó de esta voluntad divina, desobedeciéndole, se apartó y corrompió esa imagen implantada en él por parte de Dios. Entonces ya no puede glorificar a Dios a menos que sea regenerada esa imagen, a menos que Dios le dé una nueva naturaleza. Sin embargo, estamos hablando de la iglesia y decimos que si el propósito fundamental de Dios es demostrar su gloria, la iglesia tiene como objetivo principal demostrar la gloria de Dios. Todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que se dice en la iglesia, tiene que reflejar la gloria de Dios. Pero eso no se limita a estas reuniones, acá cuando estamos todos juntos, porque dijimos que la iglesia son las personas. Eso también tiene que ocurrir mañana cuando vamos al trabajo y pasado mañana y cuando estamos en casa con nuestras familias. Todo lo que hacen las personas que son la iglesia tiene que reflejar la gloria de Dios. Y esto no puede hacerse de otra forma más que viviendo vidas que siguen la voluntad de Dios, los preceptos de Dios y que se amoldan a lo que Él quiere para nosotros. Tal como nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, allí cuando estaba el antiguo templo y se presentaba la gloria de Dios, se manifestaba la gloria de Dios en algo que se suele conocer como Shekinah, ¿verdad? Una nube de vapor, de humo, que simbolizaba la presencia de Dios que estaba allí reposando en el templo. Eso es lo que significa la palabra Shekinah, reposar. Esa gloria hoy en día se manifiesta en cada uno de nosotros. La Biblia enseña que aquellos que somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, y Dios habitando en nosotros, debiera verse esa gloria tal como se veía en el templo visiblemente en los relatos del Antiguo Testamento. Primera marca de una iglesia bíblica tiene que ser doxológica, tiene que buscar por sobre todas las cosas la gloria de Dios y no la gloria nuestra. Segunda marca de una iglesia bíblica tiene que ser logocéntrica. ¿Y a qué me refiero con esto? La palabra logos, tal vez la hayan escuchado, tal vez no, es la palabrita griega que se traduce ni más ni menos como palabra. Y podemos enfatizar dos facetas acerca de que una iglesia sea logocéntrica. Porque, en primer lugar, la Biblia define a Jesús como el logos de Dios, como la palabra de Dios, como aquel que da a conocer a Dios. Lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 1, no lo vamos a leer, pero fundamentalmente, parafraseándolo, lo que nos dice es que ya Jesús existía desde el principio y que en determinado momento Él se manifestó a los hombres para dar a conocer a Dios. Podés leer Juan 1, podés leer Hebreos 1, habla acerca de esto. Jesús es aquel que nos muestra a Dios, Jesús es el logos de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. La iglesia tiene que ser logocéntrica, es decir, en primera instancia centrada en Jesús, que es el logos de Dios. Efesios 1, 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acá nos está hablando
de la potestad que le es dada a Jesús, el señorío que le es dado sobre todas las cosas. Después vamos a hablar un poquito más de eso, pero está hablando de Jesús que está por encima de todo y particularmente por encima de la iglesia. Es la autoridad máxima de la iglesia, es la cabeza de este cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. En mi cuerpo la cabeza es muy importante. Si yo no tuviera cabeza, prácticamente no estaría vivo, pero además de eso podría estar vivo y con una cabeza defectuosa funcionar un tanto mal. Podría no mover mi cuerpo, podría no hablar, podría no tener varias de las funciones que gracias a Dios tengo. La cabeza es muy importante, la cabeza es lo central, la cabeza es lo que gobierna todo y acá se define a Cristo como la cabeza de la iglesia. La iglesia tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser logocéntrica, tiene que reconocer la autoridad de Cristo y tiene que someterse al señorío de Cristo. Y como dijimos, la iglesia no es una mera institución, la iglesia no es una mera agenda de reuniones, la iglesia son las personas. Esto quiere decir que mañana, lunes, y pasado mañana, martes, las personas que conforman la iglesia tienen que moverse por esta vida cristocéntricamente, sometiéndose al señorío de la cabeza que es Cristo, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo su ejemplo, haciendo todo lo posible para parecernos por la gracia de Dios. Pero hay una segunda faceta acerca de que la iglesia es logocéntrica, es decir, centrada en la palabra. Y en este caso nos referimos a centrada en la palabra escrita, que es la Biblia, que entendemos es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, inerrante, infalible, que nos revela la voluntad de Dios para la humanidad, que nos revela el plan de salvación para la humanidad, que nos revela todo lo que Dios quiere que sepamos para que vivamos en una relación con Él. Se la suele describir como el manual del fabricante y creo que es un buen epíteto. Cuando nos compramos un electrodoméstico, si queremos saber cómo funciona y usarlo de la mejor manera, conviene leer el manual. Del mismo modo, este es el manual que nos dejó aquel que nos creó y podemos tener una vida más fructífera y más cercana a Él viviendo conforme a lo que la Biblia enseña. Acompáñenme a Efesios 3. Efesios 3, versículo 1 al 6, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Acá Pablo está hablando acerca de una nueva verdad que le es revelada y hace alusión a algo que escribió y que ellos tienen que leer. ¿Para qué? Para llegar al conocimiento de esta verdad. Lo que podemos saber acá es el proceso mediante el cual Dios reveló a estos profetas y a estos apóstoles la palabra escrita para que luego, leyéndola, la iglesia, que también está presente en este pasaje, pueda llegar al conocimiento de la verdad. ¿De qué verdad? De la verdad acerca de la humanidad, acerca del mundo, acerca del universo, acerca de lo que nos depara después de la muerte, la verdad acerca de todo aquello que Dios quiere que nosotros sepamos. Es la Biblia, es la Escritura, y la iglesia tiene que estar centrada en la Escritura. Una iglesia que no le da la principal autoridad a la Escritura no es una iglesia bíblica, claramente. Será algún tipo de organización humana en la cual los deseos y los caprichos humanos se manifiestan, pero no la voluntad de Dios. La iglesia tiene que dar la gloria a Dios, la iglesia tiene que centrarse en Cristo y en la palabra. Tercera característica de una iglesia bíblica, la iglesia tiene que ser neumodinámica, y esta palabrita sí que es rara. La palabra neuma se usa en la Biblia para referirse al Espíritu, particularmente el Espíritu Santo, y la palabra dinámica viene de dínamos, que tiene que ver con energía, la energía que hace mover algo, ¿verdad? Por lo tanto, neumodinámica sería algo así como movida por el Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que ser movida por el Espíritu Santo. Lo vimos en esta canción que cantamos,
que no recuerdo bien las palabras, pero decía algo así como nos ha dado poder, su espíritu, ¿verdad? Algo por el estilo. Bueno, neumodinámica. Tiene que ser movida por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que la iglesia es creada por el Espíritu Santo, reunida, dotada y empoderada por el Espíritu Santo. El cumpleaños de la iglesia se puede ver en Hechos capítulo 2, donde se ve su acta de nacimiento, que es el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llena y empodera a aquellas personas seguidoras de Jesús que allí estaban y nace este nuevo cuerpo de Cristo que es la iglesia. El Espíritu es quien mueve todo en la iglesia, no solo en estas reuniones, sino mañana, pasado y pasado, en todas las personas que la conforman. Tenemos que vivir por el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Hasta ahí nomás. La centralidad del Espíritu, que en primer lugar nos dice este pasaje, es el que da la unidad. El factor en común que tenemos todos nosotros, que podemos tener a veces vidas muy distintas, proceder de distintos lugares, distintas nacionalidades, tener gustos diferentes, lo que tenemos en común es que tenemos un mismo Espíritu y ese Espíritu es el que nos da la unidad. Ahora, el Espíritu hace mucho más que simplemente dar unidad al cuerpo de Cristo que es la iglesia. El Espíritu dota al cuerpo de Cristo, dota a la iglesia para que los hermanos, pudiendo realizar cosas que no podrían haber hecho sin el Espíritu Santo, puedan edificarse los unos a los otros. Y la Biblia habla de esto y lo llama dones espirituales. Las personas que creen y son añadidas a la iglesia reciben el don del Espíritu, lo dice Pedro en Hechos capítulo 2, reciben el don del Espíritu y el Espíritu los dota de dones espirituales. 1 Corintios 12, Efesios 4, Romanos 12 nos habla acerca de esto. ¿Y cuál es el objetivo? Que las personas puedan ejercerlos caprichosamente, demostrando lo buenos que son y los logros que tienen, no, sino hacerle bien al que está al lado mío, edificar a mi hermano y que la iglesia entonces pueda sobreedificarse. La Biblia nos habla también de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, lo dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no lo vamos a leer. Y me llama la atención que es un imperativo, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. No es algo que ocurre pasivamente, no es algo que tenemos que esperar, es algo que tenemos que buscar. ¿Y a qué se refiere con sed llenos del Espíritu Santo? O mejor, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia nos habla de cómo podemos entristecer al Espíritu Santo. Nos habla de cómo podemos aplacar el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32, por ejemplo, que tampoco los vamos a leer por amor al tiempo. Esa frase nunca la entendí, por amor al tiempo, pero no lo vamos a leer. Nos enseña que las palabras corrompidas, por ejemplo, es decir, las cosas malas que decimos, malintencionadas, entristecen al Espíritu. Entonces, ya tenemos una pauta. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, no tenemos que decir palabras corrompidas. Efesios capítulo 6, por ejemplo, nos habla de qué sí tenemos que hacer para estar llenos del Espíritu Santo y vincula al Espíritu Santo con algo que figurativamente Pablo llama la espada del Espíritu. Y es ni más ni menos que la Escritura, ¿verdad? La espada del Espíritu. Fíjense cómo Pablo vincula la Biblia, la palabra escrita, al poder del Espíritu Santo. Entonces aquel que esgrime esta palabra escrita, aquel que está en contacto y que empuña constantemente esta palabra escrita, que es la Biblia, va a estar obrando lleno del Espíritu Santo. Y aquel que rehúsa hacer eso va a estar obrando sin el empoderamiento del Espíritu Santo. Podríamos decir muchas cosas más acerca de cómo el Espíritu Santo obra en la vida de los creyentes, pero vamos a dejarlo ahí, así podemos seguir avanzando. La iglesia tiene que dar gloria a Dios, la iglesia tiene que estar centrada en la palabra y en Cristo, la iglesia tiene que ser movida, es decir, las personas tienen que ser movidas y vivir vidas por el Espíritu Santo. Cuarta marca
de una iglesia tal como se nos presenta en la Biblia, la iglesia tiene que ser pactual. La iglesia es pactual y nuevamente tenemos dos facetas acerca de esta realidad. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo del nuevo pacto. La Biblia nos enseña que la iglesia es el pueblo del nuevo pacto. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ahora nos vamos a ir a otro libro, el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Posiblemente haya muchas cosas en este pasaje que no hayas entendido, y no te culpo, es un pasaje difícil de entender si no estás habituado al lenguaje que utiliza la Biblia y si no estás habituado a los temas que presenta la Biblia. Pero podríamos resumirlo de una manera muy sencilla. Vemos, en primer lugar, que acá el autor está contrastando lo que él llama un viejo pacto, un primer pacto y un nuevo pacto. Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos y dónde radica la diferencia? El primero de ellos vemos que está describiendo alguna suerte de sacrificios físicos que se realizaban. ¿Sacrificios de qué? Bueno, de animales. Y ese es el pacto que se suele conocer como pacto de ley o pacto de obras, de los cuales la Biblia habla en toda su primera parte del Antiguo Testamento. Las personas teniendo que realizar obras para poder de ese modo tener una relación con Dios. Las personas realizaban obras, sacrificios puntualmente, para relacionarse con Dios. Ahora nos habla de un nuevo pacto que es consumado, que es sellado por Jesucristo, que abole, no sé si está bien dicho eso, que echa por tierra, hay mejor, el antiguo pacto y establece uno nuevo. Establece uno nuevo, un nuevo pacto, en el cual ya no se necesitan obras para relacionarse con Dios porque hay un nuevo mediador que satisfizo, como decíamos en la reunión anterior, las demandas de Dios para que entonces ahora todos aquellos que se acercan a este mediador puedan entrar a ese nuevo pacto. Esto es muy importante. Yo me pregunto cuántos de los que estamos acá formamos parte de este nuevo pacto, habiendo creído y habiendo entendido que la sangre de Jesús puede salvarnos de pecado. En la reunión anterior, si estuviste, en los mensajes que escuchamos se hablaba de muerte y la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La Biblia enseña que toda alma que peca, esa alma debe morir. La Biblia enseña que todos somos pecadores y por lo tanto todos merecemos esa condena, esa paga que es la muerte. La muerte es definida en la Biblia como separación de Dios fundamentalmente. La muerte física es una consecuencia de esta separación, pero lo más importante de la muerte es que estamos separados de Dios, estamos alejados de Dios, somos incapaces de relacionarnos con Dios. Es por lo tanto que la muerte, ya desde el Antiguo Testamento, era importante para simbolizar esa paga del pecado, en estos casos en animales, en sacrificios, y en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Jesús es quien paga nuestra culpa por el pecado, ocupando nuestro lugar en la cruz, sustituyéndonos en la cruz y así satisfaciendo la demanda de la ley establecida por Dios. ¿Estamos en el nuevo pacto? Puede ser una afirmación o una pregunta incluso. ¿Estoy en el nuevo pacto? ¿Formo parte de este nuevo pacto? ¿Fui salvado por Jesús de mi pecado? Ahora, la característica pactual de la iglesia no se remite solamente a que somos el pueblo del nuevo pacto. La relación pactual de la iglesia radica también en la relación entre los hermanos que se manejan
por un acuerdo, yo diría, pactual en este caso. Es decir, existe obligaciones para con mis hermanos, existe rendimiento de cuentas hacia mis hermanos. Yo no soy una persona que va sola por ahí, hace lo que quiere y que hace cualquier cosa de su vida. Yo le tengo que rendir cuentas a mis hermanos. Yo tengo que obrar para el bien de mis hermanos y mis hermanos tienen que obrar para el bien mío. Yo tengo que velar por el bien espiritual de mis hermanos y mis hermanos tienen que velar por mi bien espiritual. Hay una relación pactual. Este pacto puede ser explícito, este pacto puede ser implícito, pero allí está, así es como tiene que obrar la iglesia y los creyentes que de ella forman parte, una relación pactual en la cual las personas tienen obligaciones las unas con las otras y se rinden cuentas las unas con las otras. Una quinta marca de una iglesia bíblica es que la iglesia tiene que ser confesional. La iglesia tiene que ser confesional. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que tienen que compartir una misma confesión de fe, a que aquello que creemos tiene que ser, al menos en las cosas más importantes y que determinan el mensaje central de la Biblia y del Evangelio, tienen que ser compartidas. No tendría sentido que yo acá esté hablando de cosas que todos los demás no creen y no comparten, y que cuando pase otro hable de cosas que no compartimos, y sobre todo no tendría ningún sentido en absoluto si todas las cosas que predicamos no están fundamentadas en lo que dice la Biblia, que es, como dijimos, la única fuente de autoridad para la iglesia. Aquellos que conforman la iglesia en general, la iglesia universal, y la iglesia en particular, es decir, una iglesia local como esta, tienen que tener una misma fe. ¿Podrá haber desacuerdo en algunas cuestiones menores? Sí, podrá haber, pero en las cuestiones importantes se tiene que compartir una misma fe, que es ni más ni menos que la que predicaron los apóstoles. Efesios capítulo 4, versículo 5 dice que uno de los factores en común que tiene la iglesia es que tienen un mismo Señor, es decir, Jesucristo, y después fíjense lo que dice, una fe. Compartimos una misma fe. La iglesia tiene que ser confesional. Y esta unidad en la fe, entiendo yo, se da en el contexto del ejercicio colectivo del estudio de la Biblia y del estudio de la palabra y del ejercicio de los dones que el Espíritu Santo nos da para edificar a la iglesia. Vamos a leer Efesios capítulo 4 ahí mismo, pero los versículos 11 al 15. Fíjense, allí Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este pasaje me encanta. Lo que está diciendo acá es: el Espíritu Santo nos da dones. ¿Para qué? Para que podamos crecer en nuestra fe, en aquello que creemos. La Biblia le da mucha importancia a qué es aquello que creemos, y aquello que creemos define quiénes somos. Aquello que creemos define nuestra persona completa, no te quepa la menor duda de eso. No es menor aquello que creemos. No puede ser soslayado aquello que creemos y renunciar a las cosas importantes que la Biblia nos enseña simplemente por vaya uno a saber qué. No, aquello que creemos es muy importante, determina quiénes somos como individuos y como iglesia. Y acá Pablo está diciendo que los dones espirituales son dados ¿para qué? Para que crezcamos en esa fe. Y eso da otro resultado, que nos parezcamos más a Cristo. Reléelo después. Cuando crecemos en la fe, nos parecemos más a Cristo. Y cuando nos parecemos más a Cristo, cumplimos el objetivo principal de la iglesia, que es dar gloria a Dios. Por lo tanto, tenemos que ser confesionales y sabemos que estamos en la misma página en cuanto a lo que creemos dentro de una iglesia particular, así como esta, cuando compartimos tiempo en comunión a la luz de la Biblia. Cuando nuestras conversaciones están centradas en lo que la Biblia dice y no simplemente si la formación que el DT puso en mi equipo era la mejor o hubiera hecho yo algún cambio. Cuando nuestras conversaciones están centradas en la Biblia
y es el tema del cual más nos gusta hablar y del cual más nos gusta compartir. Sexta marca de una iglesia bíblica: la iglesia tiene que ser misional. Y de eso hablaba la canción que cantamos. La iglesia tiene que ser misional. ¿A qué me refiero con esto? A que la iglesia tiene que buscar cumplir la gran comisión que Jesús le dio a sus apóstoles. ¿En qué consiste las palabras de Jesús en la gran comisión? ¿Quién me lo dice? Bien. Creo que un problema que tenemos al momento de aplicar la Gran Comisión radica en que cuando citamos la Gran Comisión normalmente empezamos de ir y predicar, ¿verdad? Vamos a ver qué dijo Jesús. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 19. La primera parte de lo que Jesús dice es sumamente importante. Dice: y Jesús se acercó a los apóstoles que allí estaban, a sus discípulos, antes de ascender al cielo, y les habló diciendo, y fíjense lo que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora sí, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego continúa. Pero ¿por qué digo que esa primera parte es fundamental cuando dice que toda potestad le es dada? Porque nosotros sabemos reconocer la autoridad y sabemos obedecer a la autoridad. Seguramente si tu jefe te dice algo en el trabajo, lo vas a hacer, ¿verdad? Sí. Si el presidente de la nación te dice que hagas algo, como por ejemplo no salir de tu casa porque hay un virus, seguramente lo haces, obedeces porque reconoces la autoridad. Jesús aquí está demostrando sus credenciales de autoridad y está diciendo: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En un país, en una región, dice, en el cielo y en la tierra. Esto básicamente incluye todo. Básicamente incluye todo. Él está diciendo: tengo autoridad sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Estoy puesto en lo más alto. No hay nadie que esté por encima de mí. Los antiguos creyentes de los primeros siglos inventaron una palabrita griega para esto, que es la palabrita pantocrátor. Eso significa el que gobierna todas las cosas. El que gobierna todas las cosas. El que gobierna todas las cosas le está diciendo a sus discípulos, a la iglesia, que tienen que ir y hacer discípulos predicando, ¿verdad? Y yo no sé vos, pero si el que está por encima de todas las cosas, si el que gobierna el cielo y la tierra te dice que hagas algo, la respuesta obvia es hacerlo. La respuesta obvia es no cuestionar eso. La respuesta obvia es obedecer. La evangelización tiene que ser entonces una prioridad colectiva de la iglesia. La iglesia tiene que tener y tiene que desarrollar una cultura de evangelización en la cual todos sus miembros forman parte, en la cual todos sus miembros son conscientes de que es su responsabilidad predicar y extender el mensaje del Evangelio. Pero como venimos diciendo, la iglesia está conformada por individuos y estos individuos en lo particular también tienen que tener un compromiso con el evangelismo personal. Entonces, cuando salen de este lugar y mañana van a trabajar y pasado también, y así viven sus vidas, van a compartir del evangelio. Y el mensaje del evangelio se va a expandir con un mayor alcance, porque si nosotros contáramos la cantidad de personas con las cuales tenemos relación a lo largo de la semana y contáramos la cantidad de personas que cada uno se relaciona en la semana, seguramente van a ser muchas más de las que podemos alcanzar por medio de alguna reunión que hagamos un par de veces a la semana en este lugar. La iglesia tiene que ser misional, las personas tienen que ser misionales, las personas tienen que cumplir la gran comisión. Y última marca de una iglesia bíblica es que tiene que ser escatológica. Si no está familiarizado con esta palabra, significa que tiene que estar pendiente de las últimas cosas. Y cuando digo últimas cosas, en este contexto me refiero a aquel momento en el cual Dios finalmente intervenga en la historia de la humanidad para redimir a toda la creación y que finalmente toda la creación le dé la gloria a Dios.
Primera Pedro capítulo 2, versículo 11, no lo busquen, define a los creyentes, a la iglesia, como extranjeros y peregrinos, es decir, como personas que no están arraigadas a un lugar en particular, sino que saben que su hogar está en el futuro, que su hogar está aún por llegar, que su hogar no es este, que no son ciudadanos de este mundo, que son ciudadanos de los cielos. Efesios capítulo 5, versículo 27 nos dice que Cristo presentará a la iglesia a sí mismo en aquel entonces futuro. ¿Y cómo la va a presentar? Gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino de qué manera santa. La iglesia tiene que vivir en un plano escatológico, entendiendo que no nos tenemos que aferrar a este mundo y a las cosas de este mundo, sino con la esperanza de que Dios prontamente va a intervenir en este mundo para redimirnos y que podamos entonces vivir unidos a Él eternamente. La Biblia nos enseña esto. La iglesia se une con Cristo y habitan juntamente de manera eterna. La iglesia la conforman las personas, pero no todas las personas. Solamente aquellas que fueron salvadas, solamente aquellas que fueron redimidas, solamente aquellas que fueron perdonadas de su pecado y que aceptaron que la muerte de Jesús en la cruz puede salvarlos de esa condena que dijimos que le espera al ser humano por su pecado, que es la muerte, la separación de Dios. Leemos un último pasaje que nos relata algunas cosas de aquella primera iglesia que surgió en Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47, dice lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjense cómo eran personas que no se aferraban a este mundo, que entendían el plano escatológico de la iglesia, que entendían que esto era algo temporal y no importaban los bienes materiales, importaba mantener la unidad, la comunión, importaba perseverar en esas cosas porque pronto Jesús vendría a intervenir esta realidad, ¿verdad? Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjense lo que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes formaban parte de la iglesia? Los que eran salvos. ¿Y cómo hacían para ser salvos? Nos vamos unos versículos atrás, al 36, la página anterior. Pedro allí está predicando precisamente cómo debían hacer las personas para ser salvas. Y en este tramo final de su mensaje dice lo siguiente. Sepa pues, versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Me encanta la respuesta de esta gente. Pedro les está diciendo que por causa de ella había muerto Jesús, por causa de su pecado fundamentalmente había muerto de Jesús. Y frente a este mensaje su respuesta es, y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué haremos? Quizás es una pregunta para que si aún no aceptaste a Jesús te la hagas en esta noche, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con este mensaje? Jesús murió por mí en la cruz. ¿Qué voy a hacer? Y fíjate lo que dice versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentirse, allí bautizarse se puede entender como creer, porque si leyéramos todo el Nuevo Testamento, el bautismo siempre es el reflejo de lo que se cree, es el reflejo de haber creído en Jesús. Creer y arrepentirnos, ¿para qué? Para ser perdonados, para ser salvados de nuestros pecados. Y cuando creemos y nos arrepentimos y somos salvados por Dios de nuestro pecado y de la condena que nuestro pecado merecía, somos añadidos a la iglesia, a este cuerpo tan glorioso que Cristo creó, tan sagrado que Cristo creó y del cual todos nosotros nos beneficiamos, nos bendecimos
viviendo en comunión con nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que crezcamos en nuestra fe y para que nos parezcamos cada vez más a Jesús y que de ese modo podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, que es darle la gloria a Él. Que si todavía no entregaste tu vida a Cristo, si todavía no te arrepentiste de tu pecado, si no creíste este mensaje, si entendés que no sos salvo y que estás bajo la condenación de tu pecado, este es el momento de arrepentirte, este es el momento de creer, no hay nada que esperar, tenés que postrarte ante Dios y confesarle tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Oramos y pasa después alguien a cerrar la reunión. Señor, te damos gracias porque formamos parte de este cuerpo, te damos gracias porque formamos parte de esta iglesia, Señor. Gracias porque nos das a estos hermanos, Señor, y nos das hermanos que nos pueden bendecir, que nos pueden hacernos crecer, que nos pueden hacernos crecer en la fe para parecernos más a Jesús, Señor. Te pedimos que todos los que estamos aquí presentes podamos experimentar esta realidad, habiéndonos arrepentido de nuestro pecado, Señor, habiendo experimentado la salvación. Que así sea, Señor. En nombre de Jesús, amén.